No metas mano ahí, niño pobre, gritó la millonaria. 3 expertos fallaron, pero él intentó en silencio. ¿Alguna vez viste a un niño desafiar la lógica con solo escuchar el silencio? En un taller donde 3 expertos habían fallado, un pequeño de 13 años se atrevió a creer que los milagros no siempre llevan bata blanca ni título universitario. Lo que hizo aquel día no solo encendió un motor, también encendió la fe de todos los que presenciaron su calma. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que estás a punto de ver te recordará que el verdadero poder no viene del dinero, sino del corazón que confía. En el rincón más brillante de la ciudad, donde los autos costaban más que una vida entera de trabajo, un rugido apagado recordaba la fragilidad de la perfección humana. 3 expertos habían intentado devolverle el alma a un auto de colección, valuado en más de $1 millón, pero ninguno consiguió que respirara de nuevo. Fue entonces cuando un niño de 13 años, con las manos manchadas de grasa y la mirada serena, se acercó sin pedir permiso. Su nombre era Tomás, y aunque su overol estaba gastado, llevaba dentro una fe que no se oxida. Muchos lo vieron pasar y pensaron que era solo un ayudante, un curioso sin importancia. Pero en su corazón, Tomás sentía algo distinto. Una voz suave que le decía, «Acércate, escucha». No era solo el motor lo que quería entender, sino el misterio de cómo algo tan complejo podía volver a la vida si alguien lo trataba con paciencia. A veces, el mundo se burla de los pequeños, sin notar que es precisamente en ellos donde Dios esconde su sabiduría más pura. Mientras los expertos discutían sobre piezas, diagramas y costos, el chico observaba en silencio. Había aprendido a mirar más allá de lo evidente, a escuchar lo que no hace ruido. En la vida también pasa así. Los grandes hablan mucho, pero los sabios guardan silencio y esperan el momento justo para actuar. Tomás no tenía herramientas caras, pero tenía algo que ningún dinero podía comprar, un corazón dispuesto. Cuando uno tiene el coraje de acercarse a lo imposible, algo en el universo se mueve. Ese fue el primer paso de Tomás. No tuvo miedo de su pequeñez. Miró el coche con respeto, como quien se acerca a un ser herido, y se prometió no rendirse hasta ver el milagro. Porque a veces los milagros no caen del cielo. Los construyen las manos que creen. Los mecánicos mayores murmuraban entre ellos, incrédulos. ¿Qué puede saber un niño?, decían, sin imaginar que pronto aprenderían la lección más grande de sus vidas. El talento no siempre lleva uniforme, ni los milagros se anuncian con ruidos. A menudo nacen en silencio, en un alma humilde que confía en algo más grande que ella misma. Y mientras el sol atravesaba los ventanales del taller, una chispa de esperanza iluminó el rostro del niño. En aquel instante, sin que nadie lo supiera, empezaba algo más que una reparación. Comenzaba una enseñanza eterna sobre la fe, la humildad y la grandeza de los corazones que no conocen el miedo. Cuando la millonaria lo vio acercarse, con el cabello despeinado y las manos tiznadas, frunció el ceño como si la pobreza fuera una ofensa. «No metas mano ahí, niño pobre», gritó, con una mezcla de miedo y soberbia. Su voz retumbó en el taller como un trueno, y todos se giraron para mirar al pequeño intruso. Pero Tomás no retrocedió. Sus ojos, oscuros y tranquilos, siguieron fijos en el capó del auto, como si no hubiera escuchado nada. Esa calma desconcertó a todos. No respondió con palabras, sino con silencio. Y hay silencios que hablan más que 1000 discursos. En su pecho, el niño sentía una fe que lo sostenía. Sabía que no había llegado allí por casualidad. A veces, Dios te pone frente al desprecio de los hombres solo para probar si tu valor depende de su aprobación o de tu propósito. Tomás eligió escuchar al motor, no a las voces que intentaban hacerle dudar de sí mismo. La millonaria, impaciente,
cruzó los brazos. No entendía cómo alguien tan pequeño podía desafiar su autoridad con solo mirar, pero lo que ella llamaba insolencia era, en verdad, una confianza limpia. Los corazones humildes no se levantan contra los demás, se levantan contra el miedo. Y aquel niño no tenía miedo, solo respeto. Respeto por la máquina y por el don que sabía que Dios le había dado. Mientras tanto, los otros mecánicos murmuraban. Algunos reían, otros grababan con sus celulares, esperando el momento en que el chico se equivocara. El mundo a veces disfruta ver caer a quien no tiene título ni prestigio, porque eso reafirma su orgullo. Pero Tomás no estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí para escuchar. Se acercó despacio al auto, tocando con delicadeza el metal caliente. No lo hacía con arrogancia, sino con ternura, como quien toca algo vivo. «Respira mal», murmuró para sí. Y en ese instante, el coche dejó escapar un leve sonido, como si respondiera. Algunos se burlaron, pero otros se quedaron en silencio. Había algo distinto en ese niño. Parecía entender lo que la ciencia había olvidado, que todo lo que tiene alma, aunque sea de acero, responde al amor y la paciencia. Y fue allí, en medio del desprecio, donde nació el primer destello del milagro. Tomás no levantó la voz, ni buscó venganza. Solo siguió observando, aprendiendo, respirando con el motor. Porque los verdaderos sabios no se defienden, dejan que el tiempo y sus obras hablen por ellos. Y ese día, sin saberlo, el tiempo empezaba a ponerse de su lado. Mientras todos se burlaban, Tomás se arrodilló junto al coche con la calma de quien ya conoce el camino. No tenía el uniforme reluciente de los expertos ni las herramientas importadas que brillaban en la pared. Solo una llave inglesa oxidada y un destornillador viejo, herencia de su padre, que también había sido mecánico. Pero lo que realmente sostenía en sus manos no era metal, era fe. Una fe tan pura que podía mover más que engranajes, podía mover la mirada de quienes no creían en él. Los murmullos crecían como un viento de burla a su alrededor. «Va a romperlo», decían algunos. «Esto será un desastre», añadían otros. Sin embargo, Tomás no escuchaba nada de eso. En su interior repetía una oración que había aprendido de niño. «Dios mío, dame paciencia para entender lo que otros no ven». Y con cada tornillo que giraba, su alma se volvía más fuerte. No trabajaba para ser visto, sino porque algo dentro de él sabía que el talento también es una forma de oración. El pequeño ajustó una válvula con movimientos precisos. Observaba los detalles como quien lee una carta del cielo. Había nacido con un don, pero también con la responsabilidad de usarlo con humildad. Eso lo hacía distinto. El mundo a menudo confunde el silencio con debilidad, pero en verdad el silencio de un corazón puro es el campo donde germinan los milagros. Y Tomás lo estaba demostrando. A su alrededor, la tensión era tan grande que nadie se atrevía a respirar. Solo se escuchaba el suave sonido de las herramientas y el tic-tac del reloj colgado en la pared. Era como si el tiempo se hubiera detenido para observar a un niño desafiando lo imposible. Los mecánicos que se reían al principio ahora lo miraban con una mezcla de duda y respeto, porque hay algo inexplicable en ver a un pequeño hacer lo que los grandes no pueden. Tomás levantó la vista y sonrió apenas, no a los demás, sino al cielo. En ese instante comprendió que no necesitaba demostrar nada, solo dejar que su don hablara por él. La fe, cuando es verdadera, no necesita ruido para hacerse notar. Y mientras seguía trabajando, su mirada decía lo que sus labios callaban, que cuando uno cree de verdad, el milagro ya comenzó. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Porque, igual que Tomás,
Tú también puedes encontrar fuerza en tu silencio y propósito en lo que otros desprecian. El taller entero guardó silencio cuando Tomás giró una pequeña válvula escondida bajo el motor. Nadie la había notado antes, ni siquiera los ingenieros que habían cobrado fortunas por intentar lo mismo. Sus manos se movían despacio, con respeto, como si cada pieza tuviera alma. Apretó un tornillo, sopló un conducto obstruido y pasó los dedos por una línea de combustible con la delicadeza de quien acaricia algo frágil. Entonces, sin mirar a nadie, murmuró casi para sí: «No se trata del lujo, sino de escuchar al motor». Y esas palabras flotaron en el aire como un eco divino. Esa frase, tan simple y tan profunda, hizo que varios de los presentes bajaran la mirada. Porque en realidad no hablaba solo de un coche, hablaba de la vida misma. Hay quienes viven rodeados de lujo, pero jamás aprenden a escuchar. Otros, sin tener nada, comprenden todo porque saben atender al corazón de las cosas. Tomás había descubierto que escuchar es un acto de amor, y que solo quien ama lo que hace puede despertar lo dormido. Mientras giraba los últimos tornillos, sus movimientos parecían una danza entre el metal y la fe. Cada gesto decía algo: paciencia, precisión, esperanza. No había ansiedad en él, solo una calma luminosa. En un mundo donde todos corren por resultados, aquel niño recordaba que lo sagrado está en el proceso, no en la prisa. A veces Dios espera que uno haga su parte con amor antes de mostrar el milagro completo. Un leve chasquido interrumpió el silencio. Nadie sabía si significaba un error o el comienzo de algo extraordinario. Tomás cerró los ojos un segundo, respiró profundo y apoyó la mano sobre el capó. Parecía escuchar el latido de un corazón dormido. En ese instante, su fe era tan grande que el tiempo mismo pareció inclinarse ante ella. Había en su rostro una serenidad que no se aprende, se hereda del cielo. Los otros mecánicos, que al principio lo habían despreciado, ahora observaban sin atreverse a interrumpir. Había una fuerza invisible en esa escena, una presencia que iba más allá de la técnica. Era como si la humildad del niño hubiera abierto una puerta donde antes solo había soberbia. Y es que los milagros, cuando llegan, no anuncian su entrada, se presentan en el silencio de quien cree. Esa tarde, el taller entero se volvió un templo. El aire olía a metal y fe. En los ojos de Tomás brillaba algo más que determinación. Brillaba la certeza de que cuando uno escucha con el alma, hasta las máquinas entienden el lenguaje del amor. Y así, entre el ruido contenido y la respiración suspendida, el milagro estaba a punto de manifestarse. Entonces, sucedió. Un sonido profundo y vibrante rompió el silencio, como si un corazón dormido hubiera decidido volver a latir. El auto rugió con una fuerza que estremeció el suelo, y las paredes del taller devolvieron el eco de aquel milagro mecánico. Los ojos de todos se abrieron al mismo tiempo. Incluso los más incrédulos sintieron que algo invisible se movía en el aire. El motor, que por semanas había permanecido muerto, ahora rugía con vida propia. Pero no era solo el auto el que había despertado. Era la fe de todos los que estaban allí. La millonaria, incapaz de entender lo que veía, dio un paso atrás. Su rostro, antes tan altivo, reflejaba desconcierto. ¿Cómo podía un niño pobre hacer lo que 3 expertos no habían logrado? Se acercó lentamente, como si temiera romper el hechizo, y susurró algo que nadie escuchó. En sus ojos había vergüenza, pero también admiración. En un solo instante, el mundo que conocía, el de títulos, dinero y apariencias, se desmoronó ante la pureza de un niño que había trabajado con el alma. Tomás no celebró, solo se limpió las manos con su trapo viejo, con la serenidad de quien sabe que la gloria pertenece a Dios, no a los hombres. Miró al auto y sonrió apenas, agradecido, porque entendía que no había sido él quien lo había reparado,
sino algo más grande que lo había guiado a través de cada movimiento. Los milagros no siempre se visten de luz divina. A veces llegan con olor a aceite, con manos sucias y corazones limpios. El taller entero estalló en aplausos. Los mecánicos que antes se burlaban, ahora lo miraban con respeto. Algunos incluso se acercaron a pedirle que les enseñara cómo lo había hecho. Pero Tomás solo respondió con humildad: «Escuché al motor, eso es todo». En realidad, había escuchado algo más, la voz del cielo que susurra a quienes creen, aunque el mundo los silencie. Porque quien trabaja con amor no necesita fama. Su recompensa es ver lo imposible hacerse posible. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque este rugido no fue solo de un motor, sino del alma humana cuando decide creer. Y mientras el ruido del auto llenaba el aire, la millonaria observaba en silencio, comprendiendo que el valor no se mide en billetes ni en títulos, sino en la fe que uno pone en lo que ama. Aquel niño le había enseñado más que cualquier universidad, que la verdadera grandeza nace en los corazones humildes que nunca dejan de creer. Cuando el motor finalmente se apagó, el taller quedó envuelto en un silencio reverente, como si todos temieran romper el momento. Tomás, con el rostro manchado de aceite, dejó caer el trapo sobre la mesa y se quedó quieto, respirando despacio. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Solo quería comprobar que el corazón de aquel auto seguía latiendo con fuerza. «Ya está bien, pero tenía miedo», dijo con voz baja, mirando sus manos. Nadie entendió del todo lo que quiso decir, pero esa frase quedó grabada en el aire, como una oración. La millonaria se acercó despacio, sin la altivez de antes. Había algo en ella que se había quebrado, pero no de vergüenza, sino de revelación. Por primera vez en su vida, miró a alguien sin fijarse en su ropa ni en su clase. «Gracias», susurró, y esa palabra le costó más que cualquier cheque. Aquel niño, con su calma y su fe, le había enseñado lo que ningún lujo había podido comprar: el valor de la humildad. Tomás asintió apenas, sin mirarla mucho. No lo hacía por orgullo, sino porque sabía que la lección ya había sido dada y no necesitaba repetirla. Su corazón, todavía tembloroso, comprendía que el miedo no siempre significa debilidad. A veces es el combustible que Dios usa para mostrarnos de qué estamos hechos. Lo importante no es no tener miedo, sino no dejar que el miedo decida por nosotros. En los ojos del niño brillaba algo que no era triunfo, sino gratitud. Agradecía al Creador por haberle permitido servir, por haberle dado la fuerza para creer en su don. Esa es la diferencia entre quien busca gloria y quien busca propósito. El primero se agota cuando recibe aplausos. El segundo florece cuando cumple su misión, aunque nadie lo vea. Tomás había cumplido la suya con una sencillez que desarmaba el alma. La millonaria, sin decir nada más, extendió la mano. Tomás la miró un instante y la estrechó con respeto. Ese gesto, tan pequeño, tan humano, fue el cierre perfecto del milagro. En ese apretón, el orgullo y la inocencia se encontraron y por un segundo no existieron ricos ni pobres, solo dos almas que habían aprendido a escuchar. Y cuando el niño se marchó del taller, dejando atrás el brillo de los autos y el murmullo de la admiración, una certeza quedó flotando entre todos. La verdadera grandeza no está en el poder ni en el dinero, sino en servir con amor. Porque quien trabaja con humildad nunca pierde, siempre deja una huella que brilla más que cualquier lujo. Días después, alguien subió el video a las redes. El niño que humilló a 3 expertos sin decir una palabra. En cuestión de horas, se volvió viral. Millones de personas vieron al pequeño Tomás inclinarse sobre aquel motor, sin gritar, sin discutir, solo confiando en su don.
Lo que comenzó como una simple reparación terminó siendo una lección para el mundo entero. Había en ese niño una pureza que traspasaba la pantalla, un recordatorio de que el verdadero poder no viene de los títulos, sino del corazón que cree. En los comentarios, la gente escribía cosas como «Ojalá mi hijo tenga esa fe» o «Así trabaja alguien que escucha a Dios». No era un fenómeno de redes, era una siembra espiritual. Tomás no lo sabía, pero su acto humilde estaba inspirando a miles de jóvenes que habían dejado de creer en sí mismos. Su silencio se había convertido en un mensaje más fuerte que cualquier discurso. Cuando el alma habla con verdad, no necesita micrófonos. La millonaria también vio el video. Lo observó una y otra vez, en silencio. Cada vez que lo hacía, sentía cómo algo dentro de ella se ablandaba. Decidió visitar el taller comunitario de donde venía Tomás, y sin decir quién era, dejó una donación anónima para mejorar las herramientas. Por primera vez en su vida, ayudó sin esperar que su nombre apareciera en una placa. Aquella experiencia había desarmado su orgullo y le había devuelto la capacidad de sentir. Tomás, en cambio, siguió su rutina como siempre. No cambió su manera de ser, ni se dejó marear por la fama. Cuando le preguntaban cómo lo había hecho, respondía lo mismo. Escuché al motor, pero todos sabían que hablaba de algo más profundo. Escuchar al motor era escuchar la vida. Escuchar a Dios era entender que hasta lo que parece roto puede volver a funcionar si se le pone amor y fe. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios el minuto en que llegaste y comparte tu emoción. Y si amas a Dios de verdad, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. Historias como la de Tomás, que te recuerdan que el poder más grande no está en las manos, sino en el corazón que decide creer. Y así, el niño que una vez fue humillado se convirtió sin buscarlo en un símbolo de esperanza. No necesitó dinero ni reconocimiento para brillar, porque la luz que viene del alma no depende del mundo, viene de arriba. Su historia nos deja una verdad eterna. Cuando haces lo correcto, aunque nadie te mire, el cielo siempre te está viendo. Hay historias que no se cuentan, se sienten. La de Tomás no fue solo la de un niño reparando un auto imposible, fue la de un alma sencilla recordándole al mundo que la humildad puede hacer rugir lo que estaba muerto. Porque cuando uno escucha con el corazón, incluso el metal responde. Que esta historia te inspire a creer, incluso cuando el mundo te diga que no puedes. Y si tú también sientes que Dios habla en los pequeños detalles, suscríbete a Pequeños Prodigios. Porque aquí, cada historia es una chispa que puede despertar tu fe.